Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Me parece muy importante el punto que estamos tratando ahora, ¿no? Con respecto al término, ¿ya? Y voy a ser bien preciso. Cuando hablamos de evaluación, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de estar en básica regular y también en nivel superior, trabajar como docente. No obstante, ya he visto profesionales no de la carrera, he visto profesionales de la carrera que confunden mucho el término evaluación con calificación, Así es. ¿ya? Y creo que de repente en algún momento yo también lo hice, ¿no? No obstante, en zona rural, esto de acá, este término evaluación creo que no se aplica, más aplican el término calificación, ¿no? Creen Ujú. que poniéndolo de forma nominal o ya sea incluso ordinal, ya están evaluando, creen ellos, ¿no? Poniéndole un 15 un 18 de repente a un alumno o tomando un examen nada más, piensan que están evaluando, ¿no? Cuando la reflexión que ahora, por ejemplo, venimos haciendo, considero que es muy importante porque no todos van a trabajar en la ciudad, muchos van a Ujú. terminar saliendo a la zona rural y se van a chocar con esta realidad que muchas veces los que ejercen docencia no son de la carrera y hasta incluso los mismos que son de carrera no entienden bien el término o no lo aplican bien en su defecto, ¿no? Entonces, por eso es que cuando reflexionamos acerca de colectar datos, ¿no? Para hacer una evaluación es como recolectar muchas veces la basura. Se refiere básicamente a eso, que no saben lo que van a hacer con esos datos, ¿no? Está ahí los datos. Ni Es como siquiera que no le sirve. exacto, no exacto, porque Mm. precisamente no saben que los datos les sirven para diagnosticar, para ver el nivel de logro, para ser más enfáticos en qué competencias, qué capacidades debo incidir más, ¿no? Como docente. Entonces, considero pertinente yo el curso y el término que tiene que quedar completamente claro para que nosotros cuando salgamos también a ejercer la profesión, ¿no? Sepamos cómo aplicarlo básicamente. Muy bien, Wills, gracias. Hemos cerrado muy bien esta primera parte reflexiva. Lo leí y me sonó muy impactante, ¿no? Comparar que todo lo que hagamos termine siendo basura, ¿no? Pero en realidad a veces lo hacemos notar como que si fuera así, ¿no? Bueno, equivocadamente, ¿no? Probablemente hemos estado equivocados trabajando de esa manera. Y justo en eso consiste el trabajo individual, ¿no? Hay un caso de Andrea que está en la lectura, de repente alguno curioso ya lo ha podido descargar y ha leído. Andrea es una profesora que empezó calificando, así dice, inició calificando y terminó evaluando, algo que Wills acaba de mencionar, ¿no? Y justo en el grupo anterior, el grupo que no he tenido evaluación uno con ellos, han tenido ese conflicto también, ¿no? Porque yo mencioné la frase, si bien es cierto, siempre evaluamos, si bien es cierto, siempre evaluamos, pero no siempre calificamos. Esa fue mi frase y generó conflicto. Bueno, ya ustedes creo que tienen claro eso porque lo hemos trabajado el ciclo pasado, ¿no? Sabemos que con observar ya estás evaluando, con comparar ya estás evaluando. Es más, como ustedes hice el ejemplo de que si yo voy al mercado a comprar papas, primero hago una evaluación, ¿no? A menos que yo vaya directamente a la casera y le pida de frente la papa, ¿no? Pero si yo ya voy con un propósito, ya voy sabiendo sobre mi presupuesto, voy sabiendo qué calidad de papa estoy queriendo buscar, entre otras cosas, yo voy a hacer un estudio dentro del mercado para determinar cuál es el producto que yo voy a traer a mi casa, ¿no? Eh, Eso es evaluar y no necesariamente vas a calificar, bueno, tiene 20 esta papa por la apariencia, esta papa de acá tiene 19, esta papa de acá tiene 18, no, ¿verdad? Porque tú no estás, la evaluación no es la calificación no es sinónimo de evaluación.
Si bien es cierto, anteriormente lo hemos hecho, ¿no? Anteriormente, bueno, en la evaluación tradicional, cosa que viene aquí, ¿no? Aquí viene algo que nos trae al recuerdo nuestra época escolar, nuestra época cuando fuimos estudiantes de escuela básica. Tenemos clase hasta las 5, ¿no? 5:15, ¿no? Tengo que medir mis tiempos. Ya. A ver, recuerda tus días como estudiante escolar, es domingo por la tarde, supongamos que hoy es domingo y mañana es día de examen. ¿Qué pasa por tu mente o qué pasa, bucha? ¿Qué emociones generaba eso en ti? ¿Angustia? ¿Cómo estudiabas para el examen? ¿Te interesaba comprender lo aprendido o lo más importante era aprobar memorizando fechas, nombres, ríos, capitales, entre otros? O, por ejemplo, ¿no? Enumera las causas de la Revolución Francesa. Describe las capas de la atmósfera. Resuelve la ecuación 3x al cuadrado más 4x menos 5 igual a cero. Profe, un ratito, pero eso todavía se sigue haciendo. Tú mismo lo dices, ¿no? Esto todavía se sigue haciendo. Que no nos sorprenda cuando vayamos a las escuelas y que el profesor que nos tiene a cargo diga, guarden todo, toca examen, y entrega pues problemas de MRU, problemas de MRV, problemas de vectores, entre otros, ¿no? Y aquí está. ¿Cómo era ese tiempo? ¿Ha cambiado para el tiempo en el que estamos? Todavía escuchamos, ¿no? A profesores que dicen, va a haber una actividad esta semana de mayo, pucha, pero me va a recortar la semana de evaluación. Perdón, semana de evaluación, pero no se supone que la evaluación es todo el proceso. Es que todavía no terminé de revisar cuadernos. Disculpe, cuadernos. O sea que revisar cuadernos es parte de la evaluación, porque en realidad, por eso que hice estas preguntas, ¿no? ¿Qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? ¿Qué entendemos por evaluación formativa, ¿no? Entonces, como docente debemos tener en cuenta que esto ya pasó. Esto que yo estoy proyectando en estos momentos ya pasó. ¿Por qué? Porque esta evaluación tradicional que estuvo centrada en la enseñanza y el principal propósito era calificar al estudiante al término de un periodo. Eso ya pasó, porque ese modelo de calificación, ese modelo de poner notas que se le otorga es solo para identificar quién aprobó o desaprobó según lo que planteó el docente. Sin embargo, esa calificación no indica nada sobre los procesos de aprendizaje, lo que el estudiante realmente comprendió o lo que aún necesita por aprender, lo dijo Wills. O sea, hay gente que lo evalúa o califica por calificar y ni siquiera aprovecha esos resultados para tomar decisiones. Mira, este grupo de estudiantes no sabe plantear la pregunta de indagación, pero ¿por qué no saben? Busco la causa, pues. Y si una de las causas es que él no sabe identificar variables, entonces trabajo sobre en función a lo que necesita mi estudiante. Pero ese es este grupo, pero el otro grupo más bien sí me plantea las preguntas de indagación de manera correcta porque considera las variables. Quiere decir que él sí sabe sobre variables, pero tiene dificultades en la capacidad de diseña estrategias porque no sabe cómo incrustar las variables dentro de su procedimiento. Son dos grupos diferentes. Entonces, el haber hecho esa evaluación me permite a mí tomar decisiones. Voy a trabajar con este grupo de esta manera y con el otro grupo de esta otra manera. ¿Y por qué? Porque yo busco que los dos grupos terminen mejorando sus aprendizajes, que es el objetivo de la evaluación formativa. Al final, la nota es lo único que importa en la evaluación tradicional, ¿no? A partir de diversas contribuciones de educadores, investigadores y especialistas de diferentes disciplinas, quienes han reflexionado, ¿no? Han reflexionado sobre la evaluación tradicional
y nos han alertado sobre sus limitaciones, el concepto de evaluación nos ha venido cambiando gradualmente hasta nuestros días. Hoy ya hablamos de una evaluación formativa. Justo rescaté este gráfico que hice con ustedes. La evaluación formativa nace desde el currículo, ¿no? En el currículo está establecido. ¿Y qué establece el currículo? El currículo nacional nos dice que la evaluación formativa contribuye oportunamente a mejorar los aprendizajes. Oportunamente, no al final. O sea, yo no espero que al final recién me dé cuenta de que mis alumnos están mal y voy a tener que hacer retroalimentación. No, no, el currículo te está diciendo que la evaluación formativa debe intervenir en el momento más oportuno, en el momento en que te diste cuenta que ese grupo de estudiantes no sabe ni siquiera plantear una hipótesis. Y no sabe plantear una hipótesis porque ni siquiera ha planteado la pregunta de indagación. Y no plantea la pregunta de indagación porque no determina variables. Y no determina variables porque no sabe identificarlas. Y no sabe identificarlas porque él no sabe qué es una variable. O sea, si tú te das cuenta oportunamente de esa necesidad, entonces lo que te toca a ti como profesor es intervenir oportunamente para mejorar los aprendizajes. Recuerda que tú no vas a calificarlo en ese momento. Si bien es cierto, puedes ir calificando subproductos, pero no todos los momentos vas a estar calificando, pero sí vas a evaluar. El hecho de que yo te diga, no se califica siempre, pero sí se evalúa, no quiere decir que llegues al azar, ¿no? Se supone que tú has construido un instrumento pertinente y en ese instrumento pertinente has plasmado tus criterios que quieres observar. Y si esos criterios que quieres observar no se observan, entonces lo lógico es que ellos necesitan ayuda. Y si ellos necesitan ayuda, entonces ahora sí intervengo para que pueda tener mejores resultados. Esa es la evaluación formativa. Y eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan. Yo, de hecho, que hay aquí participantes que han captado la idea y saben, por ejemplo, por ejemplo, la evaluación formativa, ¿qué se busca durante ese proceso? Se busca valorar el desempeño. Se busca identificar el nivel actual en el que se encuentran sus estudiantes. Y se busca crear oportunidades continuas, crear oportunidades. No se trata de decir, le tomé un examen, bueno, estudia para recuperación. No, no se trata de eso. Se trata de transformar todo lo que se ha venido haciendo. Profe, no, pero un alumno que no hace nada y no tiene cuaderno no puede aprobar. Te doy toda la razón, pero no por el hecho que no tenga cuaderno, tú le vas a cerrar la oportunidad, ¿no? Tú pídele que te construya preguntas de indagación. Constrúyeme 5 preguntas de indagación. Mira, si yo tengo 3 variables, esta variable y esta variable, a ver, constrúyeme por cada variable una pregunta de indagación. Eso, que te demuestre que él maneja eso. Esas son crear oportunidades. Pero si nos estamos encasillando en que siempre va a ser solo calificación, lamentablemente no estamos trabajando dentro de lo que es la evaluación formativa. Ya hay que tener en cuenta eso. Recuerden que este enfoque está plasmado en lo que es el currículo nacional. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso. A ver, si yo quiero aplicar mi evaluación formativa, ¿qué información tenemos? ¿Cómo la recogemos? ¿Y qué y cómo diagnosticamos? A ver, participaciones. Participaciones con estas 3 preguntas. Si no participan, igual llamo a los que no han participado por el momento. Listo, a ver, Daniela Costa.
Muy bien, Daniel. Muy bien. Definitivamente, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Definitivamente, ¿qué diagnosticamos? Son las competencias, ¿no? El nivel. ¿Y cómo lo hacemos? A través de diferentes instrumentos, no solamente de una evaluación escrita, puede ser desde la aplicación de una actividad o desde cualquier, no sé, experiencia experimental que podamos realizar en el laboratorio. Entre otras cosas que nosotros podemos tener como estrategias para poder recoger información importante que termino planificando. Dilson dijo así, excelente la respuesta, ¿no? Se supone que yo hago una planificación de lo que pretendo ver. ¿Y cómo hago esa planificación de lo que pretendo ver? Es elaborando correctamente mis criterios que quiero ver y pidiendo correctamente, de acuerdo a esos criterios, el producto o subproducto donde tienen que verse. Entonces, si yo voy a calificar, voy a tomar un examen, entonces ese examen, ¿qué me va a hacer ver? Por eso que cuestionamos mucho la evaluación diagnóstica, esas que por grado analizaron, ¿no? Yo por eso les pregunté si es pertinente esa evaluación para recoger la competencia indada, la competencia explica y la competencia diseña. Ustedes lo analizaron muy bien, ¿no? Algunos me ponían que no, porque estaba incompleto. Recuerden que para desarrollar la competencia tienen que haberse desarrollado todas las capacidades, combinados sobre todo. Y eso está aquí exactamente. Y con esto yo voy a terminar para pasar ahora sí, en los minutos que nos quedan. ¿Cuánto tiempo nos queda? Media hora. A ver, en los minutos que nos quedan, desarrollar esa actividad. Miren, nuestra, nosotros somos ya casi docentes. Ya, mentalícense en eso. Pero para mejorar mi práctica docente, tengo que entender muy bien qué significa ser competente. Ya, el ministerio nos ha facilitado y nos ha proporcionado un material muy bueno, un material de 4 o 5 fascículos, si no me equivoco, sobre lo que es competencia, sobre lo que es formación, evaluación formativa, lo que es situación significativa, que también lo voy a compartir con ustedes en la plataforma. Pero, ¿qué significa ser competente? Profe, ¿y qué tiene que ver eso con lo que voy a hacer de evaluación formativa? Porque para que tú evalúes formativamente, tienes que haber entendido qué es ser competente. Porque se supone que vas a evaluar competencias, ¿no? Y si vas a evaluar competencias, se supone que tienes que entender cómo es una competencia. No solamente es la combinación de todas las capacidades que tiene la competencia. No solamente eso, ¿ya? A ver, déjame ver un ratito. Me estoy llamando urgente. A ver, aquí el ministerio nos dice que para entender qué es ser competente, hay 5 ideas bien marcadas, ¿ya? Bien marcadas. Pero te dice que tiene que entender qué significa ser competente no es solo un asunto conceptual, o sea, no solamente es memorizarte o no solamente es aprender la teoría, sino que tiene un impacto directo en nuestra práctica pedagógica. Este material está muy interesante, muy bonito, muy práctico por lo siguiente, ¿ya? Aquí es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Si no comprendemos este concepto en profundidad, difícilmente vamos a saber qué experiencia de aprendizaje diseñar y también difícilmente podemos entender cómo evaluar las competencias de manera pertinente. A ver, número uno, tenemos que poner en acción lo aprendido. Poner en acción lo aprendido. Que el alumno lo que aprendió lo pueda llevar a la práctica cotidiana, a las situaciones de su casa, de su ciudad, de su localidad, de su institución educativa. Número dos, actuar con un propósito claro. Él tiene que saber cuál es el propósito.
O sea, él tiene que saber para qué lo hace o por qué lo hace. ¿Ya? Número dos. Número tres, él tiene que combinar todos los recursos de manera estratégica. Combinar todos los recursos de manera estratégica. Número cuatro, él tiene que responder pertinentemente a la situación. Repito, tiene que responder pertinentemente a esa situación. Y por último, él tiene que evidenciar un sentido ético, lo mismo que hace un rato yo te decía como profesional, ¿no? A ver, con los ejemplos que el Minedu nos da, vamos a empezar. Idea número uno, ¿cuál fue el primero? Poner en acción lo aprendido. Por ejemplo, aquí en resumen está el caso de Antonio. Antonio es un profesor de matemática y él ha estado enseñando a sus alumnos todo lo referente a expresiones decimales, suma de decimales, resta de decimales, multiplicación de decimales, división de decimales. Y sus alumnos dominan la teoría muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿porque dominan la teoría, ya puedo decir que son competentes? ¿Sí o no? O sea, mi alumno domina la teoría y ya puedo decir que él es competente. No, maestro. No, correcto, correcto, no. ¿Por qué? Porque Antonio, a pesar de que tiene alumnos muy buenos, a pesar de que Antonio ha tenido alumnos que dominan la teoría de decimales, cuando van al kiosco, no saben calcular el vuelto que van a recibir del kiosco. De repente pagaron 7 soles y el cobro era 5 soles 10, ni siquiera sabían cuánto de vuelto iban a recibir. O de repente ni siquiera logran estimar distancias en el área de educación física. Es decir, la teoría no lo pusieron en práctica. La teoría no lo están poniendo en acción, lo aprendido. Entonces, pero profe, ¿y si lo pone en práctica ya es competente? Si lo pone en práctica ya es competente, ¿qué dicen? ¿Qué me dicen ustedes? Si Antonio enseñó decimales, sus alumnos dominan la teoría, pero sí, cuando se van al kiosco, sí calculan bien los vueltos, cuando hacen educación física, estiman correctamente la distancia, ¿ya es competente? A ver, Barrantes, ¿qué dice al respecto? Bueno, maestro, yo entiendo que ser competente es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que tiene que tener el estudiante. Ujú. Así podemos decir que el estudiante es competente o que ha desarrollado correctamente la competencia. Entonces, si usted plantea que tiene el marco teórico, tiene el campo temático ya y lo está poniendo en práctica, yo pienso que también ahí tendríamos que incluir en cuanto a la actitud y a la aptitud del estudiante para decir que el estudiante es competente, ¿no? Todavía falta entonces, Ujú. ¿no? Todavía falta, Sí, ¿no? maestro. Bueno, claro, de hecho, todavía falta. Bueno, estoy en la primera parte, porque para ser competente es que él ponga en práctica lo aprendido, ¿ya? Hasta ahí, si él lo pone en práctica, lo lleva a situaciones diversas. Si bien es cierto, ya pasó un poco más de la teoría, porque él ya la relaciona, pero todavía faltan actitudes, todavía faltan ciertos criterios que me van a permitir a mí decir que mi alumno sí es competente, ¿no? Eh, Está camino a ser competente, dice Dilson. Correcto. A ver, ser competente va más allá de tener conocimientos, habilidades y actitudes. Requiere ponerlos en práctica para afrontar un problema o un desafío. Ojo a lo que acaba de decirse aquí, ¿ya? Dice, se requiere ponerlos en acción los conocimientos, las habilidades y las actitudes para afrontar un problema o desafío. Bueno, tú sabes cómo impacta esto en nuestra práctica. Hay que dejar atrás la transmisión de información aislada. Es decir, si tú eres un maestro que solamente llega a dictar física, a dictar química, fórmulas y todo eso, tenemos que ir dejando de lado esa forma aislada de enseñar, ¿ya? Porque no se trata de memorizar fórmulas, no se trata de hacer que dominen teoría. Si bien es cierto, sí es necesario, no estoy diciendo que no es necesario, si bien es cierto, sí es necesario que se maneje
que se maneje teoría, pero se necesita más cosas para poder decir que es competente. Tienes que ofrecer a tus estudiantes oportunidades diversas para enfrentar problemas y desafíos que demandan movilizar conocimientos, habilidades y actitudes de forma articulada. ¿Ya? Vamos con la número 2, ¿no? La número 2, ¿qué dice? La número 2 dice que actuemos con un propósito claro, ¿no? De repente tú has dicho, a ver, si en el caso de matemáticas nos ha pasado, ¿no? A ver, Antonio. Antonio, por ejemplo, ha mandado a sus estudiantes a que midan la losa deportiva con winches. A ver, les ha dicho, midan el largo, el ancho y multiplican y encuentran el área. Listo, se acabó, vayan. Busquen el área de la plataforma, el área de la mesa, el área de su cuaderno, el área de la pizarra. Esa es su tarea. Ahí Antonio está actuando sin propósito, porque es más, en esta situación, por ejemplo, Adriana, una alumna le pregunta a los alumnos, ¿por qué están midiendo el perímetro? Y varios de sus alumnos van a decir, es que eso nos dijo el profesor. O sea, ni los alumnos saben para qué lo están haciendo. En cambio, Renato, por otro lado, aquí el profesor Renato, él tiene un propósito claro. Él tiene un proyecto que es recuperar una zona abandonada del costado del colegio, recuperar una zona abandonada. Entonces, a sus alumnos les dice, hay que recuperar esa zona abandonada. Y varios empiezan primero midiendo el terreno, porque necesitan saber cuántas plantas se requieren para acercarlo. Entonces, ellos ya tienen un propósito, ¿no? Quieren medir el terreno para calcular, para saber cuántas plantas necesito ahí para acercarla y poder recuperar esa zona abandonada. Propósito. Las acciones que ellos van a realizar tienen sentido porque surgen de un desafío, ¿ya? Surgen de un desafío. ¿El desafío cuál es? Recuperar esa zona. ¿Ya? Y van a medir el terreno para saber, para calcular cuántas plantas se van a requerir aproximadamente. Entonces, una actuación competente no se limita a poner en acción conocimientos, habilidades y actitudes, sino que debe tener un propósito. Recordamos, número uno, tiene que ponerse en acción, ¿no? Lo aprendido. Número dos, tiene que haber un propósito claro. Hasta ahí todavía no es ser competente. ¿Ya? Bueno, ya, profe, ya medimos, ya acá entran 20 plantas y allá entran 5 plantas. Como acá son 10 y allá 5, 15, como todo se repite, serían 30 plantas, profesor. ¿Hasta ahí queda? No, no queda hasta ahí. O sea, si yo llego hasta ahí, todavía no estoy desarrollando la competencia plena. Todavía no estoy con estudiantes competentes. Falta todavía. ¿Qué falta? Combinar recursos estratégicamente. Hacer una combinación de todo. Hacer una combinación de conocimientos, de habilidades, de actitudes que le permitan al estudiante enfrentar efectivamente el desafío. ¿De qué manera, profesor? Bueno, si ellos ya tienen un propósito claro, como lo dijo Renato, ellos ya tienen un propósito claro, entonces ellos van a dar respuesta a ese desafío concreto. ¿Su desafío cuál es? Recuperar esa zona abandonada. Ellos tienen que tener acciones alineadas. Van a hacer cálculos, bueno, en este caso cálculos del perímetro, van a investigar sobre qué plantas pueden sembrar, van a planificar la siembra, bueno, vamos a ver, nos vamos a demorar tantos días para conseguir dinero o tantos días para gestionar la donación de plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, planifican la siembra, gestionan la donación. Ahí han hecho una combinación, ojo, una combinación de todo, una combinación de conocimientos, de habilidades, de actitudes que le van a permitir a él enfrentar ese desafío que tiene, ¿no? Ese propósito. Y por último, combinaron todos los recursos de manera diversa en forma estratégica que le permite enfrentar el desafío real. Hasta ahí van tres. Poner en acción lo aprendido, tener un propósito claro y combinar estratégicamente los recursos. Número cuatro, responder pertinentemente a la situación. Por ejemplo, los estudiantes de Renato ya saben cuántas plantas van a necesitar.
y ellos las compraron. Y justamente compraron plantas ornamentales. Pero estas plantas ornamentales son demasiado delicadas para las condiciones del terreno. ¿Actuaron de manera pertinente? Actuaron de manera pertinente comprando plantas que van a terminar muriéndose. Lógicamente, lógicamente, no. Perfecto, no, no. ¿Por qué? Porque si las plantas se mueren, ¿qué va a suceder con el terreno? Va a quedar nuevamente abandonado. Porque se supone que yo empecé a recuperar el terreno que está abandonado. Si bien ya lo limpié todo, pero que si las plantas se mueren, nuevamente va a terminar siendo abandonado. Entonces no fui pertinente. Justo en el grupo que me tocó hacer esta clase es igual, les decía, ¿no? Un profesor de CIT, lo más curioso es lo que van a escuchar. Les voy a poner notas y hacemos biohuerto. Pasó un tiempo, otro tiempo, otro tiempo, y ya casi por terminar el año, el profesor se puso más drástico y los alumnos empezaron a traer plantas en maceteros. El profesor los evaluó, lo dejaron bien bonito. Ah, ya, qué bonito, qué chévere. El día de la clausura, todos se llevaron sus maceteros, todos. ¿Fueron pertinentes? ¿Fueron competentes? No, pues, no, no fueron competentes. Es más, otros llevaron plantas, ¿cómo le llaman? Plantas artificiales, lo más curioso. Y llevando plantas artificiales, el profesor también los calificó. Pero bueno, ¿no? A veces, cuando no entendemos las competencias, en realidad terminamos, pues, bueno, ya por cumplimiento al alumno, ya hay que ponerle esa nota y listo, se acabó. Pero no es así. Porque mira, yo ahorita te estoy diciendo cómo es actuar de manera competente. Y si yo voy a saber cómo se actúa de manera competente, lo lógico es que voy a planificar correctamente una evaluación formativa. Entonces, repito, no actuaron de manera pertinente, por lo tanto, no son competentes. Para que la actuación sea competente, debe ser pertinente, ¿ya? Debe ser pertinente. Entonces, cuarta idea. Debe responder adecuadamente a las características y demandas de la situación que se enfrenta. Cuarta idea. Primera, poner en acción lo aprendido. Segundo, tener un propósito claro. Tercero, combinar estratégicamente los recursos. Cuatro, responder pertinentemente a la situación. Y cinco, evidenciar un sentido ético. Oye, ¿sabes qué? Necesito estas plantas que sí duran en el terreno, pero he visto a dos en la calle, dos casas que en el jardín hay esas plantas bien bonitas, una lengua de suegra que le llaman. Listo, pero la señora no me las quiere regalar. Ah, ya, me voy a juntar con el grupo de amigos y vamos a ir a robarlas o vamos a ir a sacarlas y las vamos a poner acá. ¿Se está evidenciando un sentido ético? No. Y si no se evidencia un sentido ético, ¿podemos decir que es pertinente, que es competente? No. Para que sea competente, tiene que haber un sentido ético. Ahí completas tu competencia. O sea, ahí completas que él sea competente. Hablando realmente de la competencia, ¿ya? Recuerda que nosotros estamos bajo un currículo por competencias. Y el currículo por competencias te dice eso, ¿no? Tiene que haber una combinación de capacidades, de habilidades, de destrezas, de actitudes, de conocimientos y sobre todo con un sentido ético y pertinente. Eso es lo que te dice el concepto en el currículo, eso es lo que te dice. Pero acá ya te está disgregando en 5 ideas, que yo ya te los mencioné. A ver, y si hacen una actividad y por ahí el alumno que hizo la actividad se quedó con 50 soles y engañó que las plantas estaban a 20 soles y cada planta en realidad le costó 10. ¿Habrá actuado con un sentido ético? Tampoco. Entonces, miren cómo involucra todas las acciones que pueden haber dentro del grupo de estudiantes, lo que acabo de mencionar, ¿no? Es importante que cada uno de nosotros podamos entender ello, ¿ya? Podamos entender. Entonces, en resumen, en resumen, aquí tengo las 5 cosas que te he mencionado. Poner en acción lo aprendido,
tener un propósito claro, combinar estratégicamente los recursos, que sea pertinente, ¿no? Con la situación o el problema planteado y actuar con un sentido ético. Ahí están las 5 cositas que hay que tener en cuenta. A ver, ¿y cómo impactan esas 5 cosas que acabo de escuchar y de entender? ¿Cómo impactan en nuestra práctica pedagógica? Lógicamente que, profe, ahora sí la tengo más clara, pues porque ahora sí yo voy a diseñar en mi planificación situaciones auténticas. Ahora sí voy a diseñar en mis experiencias de aprendizaje situaciones un poco más reales, desafíos más reales, que me van a demandar articular o combinar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes de forma estratégica. También ya tengo claro los propósitos, ¿no? Ya tengo que definir propósitos claros. Y las situaciones de aprendizaje deben surgir del desafío mismo, no de una simple instrucción del docente. Ojo, evitemos dar instrucciones como docentes. No demos instrucciones, dejemos que los estudiantes desarrollen pensamientos creativos, diferentes propuestas. Se tiene que fomentar la pertinencia, ¿no? Hay que saber qué situaciones pueden ser pertinentes y qué no. Y por último, promover la reflexión ética. La reflexión, cosa que yo he hecho hoy día temprano con ustedes, al inicio, ¿no? La parte ética, la parte que se está perdiendo. Cuestiones un poco ya más de la moral, ¿no? Un poco más de cuestiones internas en cada uno de nosotros. Y aquí cierro con esta frase, este interesante, interesante párrafo que dice que promover el desarrollo de competencias no se limita a guiar la acción, sino que implica acompañar a los estudiantes en la reflexión sobre cómo y por qué actúan de determinada manera. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar en el fascículo número 1 del Ministerio de Educación, publicado en diciembre del 2025, o sea que es un material reciente, calientito, calientito. ¿Ya? También igual lo voy a compartir porque sabemos que el material siempre es bueno para que cada uno de ustedes lo ponga en práctica, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta ello. Estas diapositivas igual las voy a subir en la plataforma, no se preocupen, y vamos a pasar ahora sí a la actividad de hoy. A ver, la actividad de hoy nos quedan 10 minutos, por lo menos que nos quede para leer y luego vamos a ver en qué consiste esta actividad. Miren aquí, la lectura que les he colocado ahí, la tarea que es individual, que no es de la inteligencia artificial, porque por lo siguiente ya. Miren, aquí tengo el caso de Andrea. El caso de Andrea pasa de solo calificar a promover aprendizajes, ¿ya? Aquí hay una redacción de Andrea, una profesora, cómo entendía la evaluación antes y luego cómo fue cambiando, ¿ya? Luego, como docentes, el rol que cumplimos en esta evaluación formativa, deberíamos estarlo cumpliendo. Entonces, lo que vas a hacer es sencillo. Tú has sido practicante en vínculos, ¿no? Has llevado práctica. O también de repente te estás desempeñando como profesor actualmente. ¿Ya? O recuerda lo que tu profesor de prácticas hacía en su escuela, ¿ya? Y vas a responder en función a cualquiera de esas 3 situaciones. Número 1, ¿propicias que tus estudiantes se involucren activamente en la evaluación? Puede responder este, ¿no? De repente, no suelo involucrar a los estudiantes en la evaluación. Las decisiones sobre cómo evalúo las tomo exclusivamente yo. O de repente, en ocasiones, pido que los estudiantes se evalúen a sí mismos, pero por lo general no utilizo esa información. O número 3, promuevo la autoevaluación y la coevaluación y trabajamos juntos para establecer criterios claros y relevantes. Cualquiera de las 3 marcas para responder la primera pregunta, y así vas a hacer con las 5 que están aquí. Es un poco para saber cómo estás en evaluación formativa. Y tampoco es para sentenciarte, ¿no? Yo tampoco no quiero que respondas engañosamente lo que no es, ¿no? Y por último, hemos escuchado mucho hoy día, hemos reflexionado mucho. Entonces, al final, aquí vas a agregar una hoja, pero
Mínimo en media cara vas a hacer una reflexión sobre cómo fortalecer tu práctica pedagógica sobre todo lo que se ha hecho hoy día. Todo lo que se ha dicho hoy día. No, no al pie de la letra lo que se ha hecho hoy día, pero por lo menos recuerda las cosas que más te han impactado en la clase de hoy. Y eso la inteligencia no te lo va a hacer. Y si hay alguno que me quiere engañar y que